pueden sentarse los que están de pie. En esta mañana, amados hermanos, estamos sumamente contentos y yo estoy muy emocionado de poder iniciar una nueva serie de enseñanzas. Dios ha permitido que el día de hoy podamos iniciar una serie de enseñanzas sobre la primera y segunda carta de Timoteo. Y le hemos titulado a esta serie Timoteo, el discípulo. Así que es mi sentir y yo espero que cada uno de nosotros podamos preparar nuestros corazones para aprender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana y durante todas estas siguientes semanas en estas dos cartas. Pasaremos varios meses meditando en lo que Pablo escribe a su discípulo Timoteo, pero que sin duda alguna es relevante para nosotros. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana, el día de hoy, es que estudiemos un panorama general de la primera carta a Timoteo, que veamos de manera general de qué vamos a estar hablando todas estas semanas y a la misma vez nos centraremos en los primeros 4 versículos del capítulo 1. Entonces, para que todos estemos en el mismo sentir, déjeme explicarle lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a dividir este estudio en 4 partes. Primero vamos a ver una introducción un poco extensa, pero importante para que todos tengamos en nuestra mente un perfil claro de esta carta a Timoteo. En segundo lugar, hablaremos de quién escribió Primera de Timoteo, y todos sabemos que fue Pablo, pero vamos a ver en qué etapa de su vida estaba Pablo cuando él escribe esta carta. Luego responderemos en tercer lugar la pregunta de ¿a quién se lo escribe? Sabemos que fue a Timoteo, pero vamos a hablar acerca de en qué situación se encontraba Timoteo en el momento que recibe la carta de Pablo. Y en cuarto lugar, por último, contestaremos la pregunta ¿por qué escribió Pablo esta carta y por qué es importante para nosotros como iglesia en este pleno siglo XXI estudiar esta carta? Entonces, vamos a empezar. Primera carta a Timoteo. Quiero empezar hablando de algunos datos para que podamos nuevamente armar un perfil en nuestra mente y en nuestro corazón de por qué fue escrita esta carta. La primera y segunda carta a Timoteo y también la carta a Tito son cartas que se conocen como cartas pastorales. Diga conmigo, cartas pastorales. Hay algunos que cuestionan que Timoteo y Tito hayan sido exactamente pastores en la iglesia primitiva. Pero si bien eso podría debatirse quizás a nivel más académico, lo que sí es cierto es que ellos tenían funciones pastorales. Tanto Timoteo en Éfeso, en la iglesia en Éfeso, como Tito en la iglesia que estaba en Creta. Ellos ejercían su ministerio en esos lugares. Pero si algunos cuestionarían que ellos fueron pastores y niegan esta verdad, hay otra razón indiscutible por la cual estas cartas se llaman cartas pastorales. Estas cartas contienen instrucciones prácticas acerca de cómo cuidar las ovejas del Señor. Por lo tanto, su nombre de pastorales cumple su propósito, porque veremos a lo largo de estos capítulos cómo son tan importantes y nos dan tanta instrucción para la vida de la iglesia. Por lo tanto, su nombre es muy adecuado, cartas pastorales. Yo quisiera hoy primeramente comenzar estableciendo en qué momento y en qué fecha aproximadamente se escribió la primera carta a Timoteo. Al consultar e investigar a varios eruditos de la Biblia, serios de la Biblia, ellos concuerdan que esta carta fue escrita entre el año 64 y 65 después de Jesucristo, realmente en el mero inicio de la iglesia. Aunque no podemos dar una fecha exacta, pero sí podríamos asegurar que
fue entre los años, para poner un espacio más grande, 60 y 65 después de Cristo. En ese tiempo fue escrita esta carta a Timoteo. Un dato revelador es que un historiador llamado Eusebio de Cesarea, él documentó los primeros 300 años de la iglesia, desde que Cristo ascendió hasta 300 años después. Y él escribe que Pablo murió en el año 67 después de Cristo. Así que un primer dato importante de esta carta es que al leer usted y yo Primera de Timoteo, estamos leyendo una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió antes de morir. Porque si fue escrita entre los años 64 y 65 y Pablo murió en el año 67, este es un buen dato. Pablo en este momento, en esta carta, amados hermanos, se está despidiendo. Cuando escribió esta carta, Pablo escribe Primera de Timoteo en sus últimos años de vida. Quiero entonces mostrarles y que veamos rápidamente un contenido general de toda la carta para que tengamos un panorama de lo que Primera de Timoteo nos enseña y de lo que estaremos estudiando durante los próximos meses. Es importante resaltar que la iglesia de Éfeso era una iglesia bastante conflictiva. De hecho, nació en medio de un conflicto y estaba recibiendo ataques internos. Y en este contexto, en esta realidad difícil de la iglesia de Éfeso, es que Pablo le envía la carta a Timoteo. Lo que vamos a encontrar en esta carta es lo siguiente, y voy a ir avanzando solamente para que tengamos una idea. De hecho, yo sé que en sus Biblias probablemente muchos de ustedes tienen algún bosquejo al inicio de esta carta. No es exactamente el mismo bosquejo en todas las Biblias, pero yo creo que esto que yo les voy a decir se explica de una manera clara cada parte de la carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, Pablo inicia con un saludo inicial. Pablo saluda a Timoteo. En el mismo capítulo 1, versículos 3 al 11, encontraremos una advertencia en contra de los falsos maestros. Y ponga atención a esto porque esto es importante. De los versículos 12 al 17, Pablo da gracias por la manera en que la gracia de Dios se ha manifestado en la vida de Timoteo. De los versículos 18 al 20, aún en el capítulo 1, Pablo dirige a Timoteo para que él pelee la buena batalla y le exhorta a Timoteo a que él sea un buen defensor de la fe y de la iglesia. Pasamos al capítulo 2, de los versículos 1 al 7, Pablo insta por orar por todos los hombres, especialmente, dice Pablo, por aquellos que están en autoridad. Él pide orar para que existan las condiciones propicias para la extensión del evangelio. Los versículos 8 al 15, Pablo habla sobre el atuendo apropiado y la conducta de las mujeres en la iglesia. Así que llegaremos a ese lugar. Luego en el capítulo 3, versículos 1 al 15, Pablo expone a Timoteo los requisitos que han de buscarse para pastores, obispos y ancianos de la iglesia, y también los requisitos para aquellos que habían de servir en la iglesia como diáconos. Más adelante, versículos 14 al 16, Pablo expresa su preocupación por las iglesias, por las familias de Dios, y cita un poema sobre la encarnación de Cristo. Era una especie de credo en el cual la iglesia repetía para afirmar verdades bíblicas. Luego en el capítulo 4, los primeros versículos, otra vez, segunda vez que Pablo habla sobre el peligro de los falsos maestros. Versículos 6 al 16, él exhorta a Timoteo a ser un siervo y a no descuidar su llamado. Al iniciar el capítulo 5, Pablo guía a Timoteo y aconseja a cómo tratar a los hombres de edad avanzada y a los jóvenes y a las viudas de la iglesia. En otras palabras, Pablo le dice: Timoteo, así tienes que dirigirte a los ancianos, a las viudas, a los más vulnerables dentro de la iglesia y también a los jóvenes. Pablo le da instrucción a Timoteo sobre esto.
Los versículos 17 al 20, Pablo habla de las responsabilidades para con los ancianos de la iglesia. Y por último, el capítulo 6, Pablo dirige a Timoteo a cómo tratar con la situación de los esclavos en la iglesia. ¿Qué sucedía? Habían en aquel tiempo aún esclavos que habían llegado con sus amos a la iglesia. Ambos se habían convertido, pero había un choque entre ellos. Uno era esclavo, otro era el amo, el dueño. Pablo hablará de esto, de qué hacer en estos casos. Versículos 3 al 10, otra vez advierte sobre los falsos maestros. Tome nota que es la tercera vez que habla sobre el peligro que conllevan los falsos maestros y el amor al dinero. Y digo esto porque varias veces hablaremos sobre el peligro de los falsos maestros. Es lo que está en los versículos, en los diferentes capítulos. Y si te das cuenta, ¿cuál es el tema que Pablo repite más en esta carta? Los falsos maestros. Versículos 11 al 16, Pablo insta a Timoteo en que se cuide de caer en el error de amar el dinero y le encarga que viva una vida honradamente. Y por último, amados hermanos, versículos 17 al 19, Pablo aconseja a Timoteo en cómo debe guiar a los ricos de la congregación, guiándolos a que hagan el bien y que inviertan en lo que realmente importa. La carta termina en los versículos 20 y 21 con otra exhortación a Timoteo para que sea firme en la fe, y después le expresa al final un deseo de que la gracia de Dios esté sobre su vida. Todos estos temas los veremos en esta carta que, aunque parece pequeña, tiene demasiada instrucción valiosa para nuestros corazones. Ahora, después de dar estos pincelazos por encima de lo que Timoteo habla, les hago una pregunta. ¿Se dan cuenta de lo importante que es para una congregación esta carta? Porque habla de muchos temas importantes. Una carta muy corta, pero es tan real, es tan viva, que muy bien hubiera podido haberse escrito la semana pasada. Es muy actual, es necesaria para ajustar, para afinar la vida de la iglesia, y no solamente la vida de la iglesia primitiva, sino la iglesia del día de hoy, nuestra iglesia. Por eso es que Timoteo nos muestra las cosas con las que las iglesias lucharon en su inicio, pero si nos damos cuenta no distan, no son diferentes a la realidad con la cual nosotros luchamos y nos encontramos el día de hoy. Así que no podemos decir más que gracias a Dios, porque Él ha permitido que esta carta sea parte de su palabra, y yo sé que vamos a aprender mucho. Quiero leerles rápidamente lo que un presbiteriano llamado William Hendrickson escribió o contestó cuando le preguntaron por qué deberíamos de estudiar Primera de Timoteo. ¿Cuáles son las razones por las que es valioso estudiar esta carta? Y yo le invito a que lo lea conmigo, porque él da 6 razones que me parecen muy puntuales ante este estudio. Él dice sobre esas razones por qué estudiar Timoteo: número 1, porque nos da luz sobre la correcta administración de la iglesia. ¿Cómo debe administrarse una iglesia? En segundo lugar, porque da un énfasis en la sana doctrina. Número 3, porque exige una vida consagrada. Número 4, porque nos hace ver el valor que los credos tienen en la iglesia cristiana. ¿Qué son los credos? Son afirmaciones bíblicas y teológicas que nos ayudan a fijar verdades de la Biblia en nuestro corazón. Cuando leemos un credo, algo que afirma nuestra fe sobre lo que creemos de la Biblia, eso es un credo, y veremos la importancia de esto. Número 5, es importante estudiar Primera de Timoteo porque nos cuenta acerca de las actividades finales de la vida del apóstol Pablo. Dijimos que él estaba ya en sus últimos años de vida. Y por último, porque son un valioso documento para comprender lo que sucedió en la historia de la iglesia posteriormente al libro de Hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió con la iglesia primitiva después de los Hechos? Esta carta lo responde. Así que
Todos estos puntos, amados hermanos, son sumamente importantes y debemos tener en cuenta a manera de introducción. Pero vaya conmigo y vamos a hoy meditar en los primeros versículos, porque aquí vemos muchas cosas importantes. Dice la palabra del Señor, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Así que ¿quién escribe esta carta? Pablo. ¿A quién la escribe? Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué saludo tan elocuente. Si usted nota cómo Pablo se refiere con tanto aprecio a Timoteo. Qué privilegio que alguien nos envíe una carta con un saludo tan lleno de aprecio. Eso lo vemos aquí. Para Pablo, Timoteo era alguien muy importante. Versículo 3. Sigue diciendo Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso, y es que es allí que está Timoteo, en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y es como que si Pablo dijera acá: tal como te lo había dicho cuando te vi, Timoteo, cuando te rogué que te quedaras, ahora te lo digo de nuevo, te lo mando por escrito. Esta es la prueba de lo que Pablo quería para Timoteo. Entonces, vamos al segundo punto. ¿Quién está escribiendo esto? Ya dijimos que no hay duda que fue el apóstol Pablo. Ahora, ¿en qué etapa de su vida estaba Pablo? En la última etapa de su ministerio. Pablo no va a vivir 10 años más. Pablo no va a vivir 6 años más. Él se está yendo. Pablo está a punto de morir y Timoteo era alguien muy importante, muy especial para él. De hecho, de todos los que creyeron en Cristo por medio de Pablo, esta frase que aparece en el versículo 2 cuando dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, esa frase verdadero hijo en la fe, Pablo solo la utilizó con 2 personas, con Tito y con Timoteo, solamente con ellos 2. Pero es más, entre Tito y Timoteo, Timoteo era el fiel reflejo de Pablo y probablemente Timoteo era la persona más cercana a Pablo. Había una relación de mentor y discípulo, de maestro y alumno tan cercana que no solamente eran eso, eran amigos. Por eso el título de esta serie es Timoteo el discípulo, porque esto nos muestra que es posible ser amigo con alguien que tiene autoridad en tu vida. Claro, sin cruzar límites, pero aquí había una amistad muy cercana, sin duda alguna, entre Pablo y Timoteo. Por eso le llama un verdadero hijo en la fe. Para que veamos cuán cercana era esta amistad entre Pablo y Timoteo, quiero mostrarles 2 versículos. Primeramente, Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22. Cuando Pablo envía a Timoteo con una carta que tiene que entregar a los filipenses, Pablo escribe lo siguiente. Vea cómo se refiere Pablo acá a Timoteo. Dice el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿A quién se está refiriendo? A Timoteo, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Se dan cuenta de cómo lo trata? Pablo refiriéndose a Timoteo y dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Y lo más especial es cuando dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Había un sentir paternal, sin duda alguna,
de Pablo hacia Timoteo. También al escribir a los Corintios, él se refiere a Timoteo como mi hijo amado y fiel en el Señor. En otras palabras, encontrarse con Timoteo era encontrarse, amados hermanos, con una extensión del apóstol Pablo. Es como si Pablo dijera, si Timoteo te lo dice, es como que si yo mismo te lo dijera. Así que podemos concluir en base a estos versos que Timoteo era el fiel reflejo del mismísimo apóstol Pablo. Y de alguna manera, lo que Pablo hace al escribirle esta carta a Timoteo era asegurarse que el evangelio se continuara extendiendo de generación en generación. Pablo sabía que sus días eran cortos, que estaba a punto de morir, y él seguramente pensó y dijo, ¿cómo o con quién yo voy a asegurarme que la palabra de Dios siga siendo predicada después de que yo ya no esté? Él escoge a Timoteo. De hecho, vamos a notar que la visión de Pablo era muy futurista. Pablo quería asegurarse que al menos 4 generaciones más continuaran enseñando el evangelio. En segunda de Timoteo 2:1, quiero que vean esto conmigo. Pablo le dice en segunda de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, Pablo dirigiéndose a Timoteo, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y miren esto, porque aquí vamos a contar 4 generaciones, generación 1, 2, 3 y 4. Versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo que oíste de mí ante muchos testigos es Pablo, lo que él dijo, primera generación. Pablo le habla a Timoteo, que es la segunda generación, y le dice esto, tú que eres la segunda, encárgalo a hombres fieles, tercera generación, para que ellos también lo enseñen a otros. ¿Se dan cuenta? 4 grupos diferentes. Así que con Timoteo Pablo estaba trabajando no solo en el establecimiento de la verdad, sino que en que esta verdad perdurara en la iglesia por generaciones. Y amados hermanos, el día de hoy, año 2023, no han pasado 4 generaciones, han pasado muchas generaciones más. Y usted y yo estamos hoy estudiando la misma instrucción que Pablo le dio a Timoteo 2000 años después de ser escrita. Gracias a Dios, porque el evangelio se ha preservado hasta el día de hoy y nosotros somos un fruto de eso. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor por eso? Entonces, ¿cómo se presenta Pablo en esta carta? Dice el versículo 1 nuevamente, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Claramente Pablo se presenta como un apóstol de Jesús. Él no se presenta como alguien que se ha autonombrado, sino es un enviado. Recordemos que Pablo fue apartado por el mismo Señor Jesucristo por medio de un mandato después de el momento en el que él se arrepiente y cree en Cristo Jesús. El Señor le escoge y le manda como su apóstol para que él predicara su evangelio y se centrara específicamente en los gentiles, es decir, en nosotros que no somos judíos. Y ahí está Pablo en sus últimos años de vida escribiendo esta carta. Por lo tanto, Pablo escribe esta carta con la autoridad de Dios que le da ser un apóstol de Jesucristo. Pero veamos en tercer lugar, después de hablar de quién escribe, ¿a quién lo escribe? Y ya sabemos que es a Timoteo. Versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. La pregunta es, ¿qué podemos decir sobre Timoteo? Primeramente, el nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Según lo que vemos en Hechos y otros escritos, Timoteo era hijo de una mujer llamada Eunice y nieto de Loida. También dice 2 de Timoteo 3:15 que él desde niño fue instruido en las escrituras, así que desde pequeño había palabra de Dios en su corazón. Y amados hermanos, que somos padres de familia, esa es tu función. Papá, mamá, nuestra función
es instruir en el Señor a tus hijos hasta que ellos por sí mismos, cuando crezcan, vengan al Señor. Y eso exactamente había ocurrido en la vida de Timoteo. Desde niño él había sido instruido y expuesto a las Escrituras, a la palabra de Dios. Pero también hay algo atípico en la familia, en la vida de Timoteo. Si bien Loida y Eunice eran judías, su mamá y su abuela, Eunice se había casado con un griego pagano. Es lo que encontramos en Hechos 16:1. Así que Timoteo era el producto de una familia híbrida, padre pagano y madre judía. No se habla más, no hay mucha información más acerca de los padres de Timoteo, solamente que estas mujeres, la mamá y la abuela, en un momento dado conocieron a Jesús y el Evangelio y tenían fe verdadera. Así que, amados hermanos, cuando Pablo está diciendo que Timoteo era un hijo en la fe, está diciendo que Timoteo era un verdadero creyente. Él realmente había creído y se había convertido al cristianismo, a la fe. Porque todos sabemos que fe más arrepentimiento es igual a conversión, y Timoteo era eso, un verdadero creyente, alguien que tenía una fe verdadera, no como la fe de los demonios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero ¿son salvos? No. Pero Timoteo tenía frutos de su fe verdadera, era un verdadero hijo en la fe. Algo más que quiero decir es que cuando vemos a Timoteo, vea conmigo lo que dice Hechos 16:1. Porque Timoteo era un hombre de buen testimonio. A todos hablaban bien de Timoteo. Dice Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Ahí vemos la fe de la mamá, pero de padre griego. Y daban, dice, buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y esto es muy importante. Había testimonio de los hermanos en Timoteo. Los hermanos que lo conocían hablaban bien de él. Y Pablo ve eso en él. Ve cómo había un llamado en Timoteo, porque los hermanos, dice este versículo, daban buen testimonio de Timoteo. ¿Vieron eso? Muchos dicen, pastor, yo quiero servir. Bueno, la pregunta es, ¿dan buen testimonio de ti los hermanos sobre tu vida? ¿Qué dicen las personas sobre ti? Porque es muy probable que Timoteo conociera mucho de la Biblia. Desde niño había sido expuesto a las escrituras, pero eso no era suficiente, sino que la gente decía, este muchacho es un buen tipo, es una buena persona, es un buen cristiano. Este discípulo, Timoteo, sin duda era el reflejo fiel de su maestro. Eso vemos también en la vida de Timoteo, un buen testimonio. Otra cosa que podemos ver es que Timoteo probablemente no era una persona de un temperamento muy fuerte. Por eso es que hay tantas palabras de ánimo hacia él. Muy probablemente necesitaba ser animado constantemente, porque en su carácter tranquilo quizás él se desanimaba y necesitaba que lo estuvieran empujando, levantando el ánimo para seguir adelante. Entonces, muchos eruditos creen que su carácter no era fuerte como el de Pablo. Timoteo reflejaba a su maestro, que era Pablo, pero probablemente no tenía aún ese temperamento que Pablo sí tiene, y lo vemos en la manera como él se desenvolvía. A eso, y finalmente, añadimos que Timoteo era enfermizo, se enfermaba frecuentemente. Timoteo padecía de frecuentes enfermedades, dice Timoteo 5. Por eso es que le recomienda a Pablo en un momento dado de que no tome tanta agua, sino que tome un poco de vino. Y alguien va a decir, pastor, ya encontré el versículo que me apoya, ¿verdad? Pero no, este no es un versículo para que alguien diga, ya bíblicamente yo sé cómo beber alcohol. Acá está, pastor, la Biblia dice, a Timoteo le recomendaron. No, nada que ver. ¿Qué era lo que pasaba? En aquel momento,
En este tiempo de la historia, el agua no era potable, era muy contaminada. Muchos se enfermaban por beberla. Y a veces el vino, que en aquel momento era un leve jugo fermentado de uva, era más propicio que alguien que tenía estos problemas estomacales lo bebiera. Hoy podemos beber agua de la llave, ¿verdad? Aunque a veces bebemos más cloro que agua, pero es mucho más segura. En aquel tiempo esto no existía, era un serio problema de salud, pero es una realidad que Timoteo era enfermizo y lidiaba con varios tipos de enfermedades. Por último, yo quisiera que para terminar hoy esta introducción habláramos de por qué era tan importante esta carta para la iglesia. Recordemos que Timoteo fue enviado a predicar a los efesios y recuerden que en Éfeso se vendía un culto a Diana. Era una ciudad sumamente pagana e idólatra. Y ahí estaba este templo gigantesco que había sido construido para adorar a la diosa Diana. Y Diana era de las más paganas. Si tuviéramos que calificar la idolatría, era muy fuerte la idolatría y el paganismo ante esta diosa. No solamente eso, el templo dedicado a Diana era considerado como una de las maravillas del mundo antiguo y había lucro, ¿verdad? Era un lugar muy turístico, se vendían pequeñas estatuillas de mini templos de Diana y la gente era casi religión comprar estas estatuillas, así que mucha gente ganaba dinero. Los souvenirs de Diana eran el modo de vida para muchos en Éfeso. Y ¿qué sucedió? Cuando Pablo llega a ese lugar a predicar el evangelio, mucha gente dejó de comprar las estatuillas, creyó en el Señor y en el evangelio, muchos dejaron de venderlas, se les acabó el negocio. Y dice la palabra del Señor en Hechos 19 que muchos venían creyendo y confesando sus pecados. Es más, agarraban sus libros de magia y los quemaban cuando ellos se convertían. Tenían fruto de su fe, fe más arrepentimiento es el símbolo de la conversión, y venían al Señor. Y cuando esta revolución de lo que Cristo estaba haciendo en aquel lugar empezó a suceder, cuando fue afectado este negocio de estos paganos, adivine qué hicieron los artesanos. Hicieron un comité para, no solamente era para hablar, sino que para linchar. El comité perseguía a Pablo, querían acabar con él para ir en contra de Pablo y que el negocio pudiera regresar, porque él estaba atentando en contra de su negocio. Pablo tuvo que huir de ellos. Le esconden a Pablo, pero luego tiene que irse y queda la iglesia ahí en Éfeso sin pastor a causa de esta persecución en contra de Pablo. Y Pablo entonces, adivinen a quién va a enviar a ese lugar tan fácil de predicar. No, muy difícil, un lugar muy complicado, al ojo de la tormenta, es a donde nada menos y nada más que decide enviar a Timoteo. Ahora, aparte de esta persecución externa de la ciudad, algo estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Internamente, dentro de la iglesia, habían ataques internos. Falsos maestros se habían levantado y los cimientos de la iglesia estaban siendo transformados por estos hombres infiltrados dentro de la congregación. Así que Pablo envía a Timoteo, a este líder joven, para que haga frente a los lobos rapaces que se habían levantado en la iglesia. No era nada fácil la misión para Timoteo. Dice el versículo 3 de nuestro pasaje en esta mañana: como te rogué que te quedases en Éfeso, ahí es que está Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces vemos claramente que Pablo envía a Timoteo para que él confronte a estos falsos maestros. No eran muchos, pero sí habían algunos que tenían cierta influencia, y Pablo le dice: tienes que confrontarlos para que no enseñen un evangelio adulterado. Sigue diciendo el versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables.
Estos maestros habían hecho una mezcla de un judaísmo mal interpretado y estaban enseñando cualquier cosa menos el evangelio. Y estos falsos maestros habían provocado algo en la congregación. ¿Qué estaba sucediendo? Dice al final del versículo 4, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Entonces empezaba una especie de enfrentamiento dentro de la iglesia. Muchos estaban enseñando fábulas, ideas raras, doctrina adulterada, falsa enseñanza. Y en vez de que la congregación estuviera creciendo y haciendo avanzar el reino del Señor, empezaban a haber debates, discusiones sin ninguna edificación para la iglesia del Señor. Entonces, ¿cuál es la misión de Timoteo? Que él vaya, que corrija, que guíe y redireccione a la iglesia local. Termina diciendo el versículo 4, así te encargo ahora. Entonces la pregunta para nosotros, amados hermanos, es ¿qué podemos sacar el día de hoy de estos primeros 4 versículos que leímos y estudiamos? Bueno, varias cosas. Primero, podemos ver la importancia de preparar hombres fieles para el ministerio. Timoteo nos mostrará en estas semanas las características que los hombres que quieren servirle a él deben tener. Esta carta ayuda a aquel hombre que anhela servir al Señor, ser obispo, ser pastor, ser un siervo suyo, a ver lo que él necesita. Así que yo espero y hago un llamado especialmente a los hombres que están presentes y que de alguna manera han sentido un llamado del Señor a que abran su corazón y que estudien a profundidad. Y que no solamente vengan a escuchar, sino que realmente le pregunten al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Porque yo estoy seguro que Él quiere levantar a hombres para servirle en el ministerio, para que prediquen su palabra. ¿Qué es lo que necesitamos para servirle? No, Timoteo nos lo va a mostrar. Así que oremos, meditemos sobre eso, porque yo sé que muchas cosas el Señor quiere hacer a través de muchos de ustedes. Pero amados hermanos, estos versículos también nos dan esperanza, porque nos muestran que esta iglesia en Éfeso luchó con las cosas que nosotros también estamos luchando hasta el día de hoy. Vimos que 3 veces en el bosquejo de Timoteo, Pablo exhorta en contra de los falsos maestros y falsas enseñanzas que trastornan el evangelio. Y esto nos hace ver algo importante. Lo que más destrozó la iglesia fue el ataque desde adentro, no el ataque externo, sino el ataque que surgió desde adentro. No eran tanto los ataques de estos seguidores de Diana, porque a veces, ¿sabe qué es lo que producen en la iglesia los ataques externos? Cuando somos atacados externamente, nosotros nos unimos, nos fortalecemos, nos ponemos alerta para pelear contra el enemigo que es externo, contra los ataques de Satanás, porque el cuerpo de Cristo se siente valiente cuando es perseguido y atacado desde afuera. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia es atacada desde adentro? Cuando se introducen falsos maestros como lobos rapaces, trayendo verdades mezcladas con mentiras, que lejos de edificar vienen a confundir al pueblo del Señor. Esos sí que son peligrosos. Ellos sí nos pueden destrozar, y no hay duda que los ataques internos son los ataques que más han debilitado durante toda la historia al cuerpo de Cristo. Y eso lo veremos más adelante, porque Pablo, en lugar de estar centrado en los de afuera, está más enfocado en que Timoteo enfrente a los falsos maestros que están dentro de la iglesia. Quiero terminar con esto. Muchos creen que el corazón de toda esta primera carta a Timoteo, los versículos claves, por llamarles de alguna manera, se encuentran en el capítulo 3, versículos 14 al 16. Si usted quiere buscarlo en su Biblia, búsquelo. Primera de Timoteo 3, 14 al 16. Y vea lo que dice Pablo acá. Pablo dice, versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas, ¿qué dice? Cómo debes conducirte en la casa
de Dios. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿A qué nos guía Primera de Timoteo? Bueno, nos enseña cómo conducirnos en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Dice el versículo 15 al final, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso, amados hermanos, vayámonos hoy. Hoy hemos visto así como por encima todo lo que vamos a estudiar, pero llévate eso en tu corazón. Esta carta va a enseñarnos cómo conducirnos en la casa de Dios. Y todos aquí, estoy seguro que podemos y podremos crecer y aprender a vivir de una manera que honre al Señor. Vamos a discipularnos a través de esta primera carta de Timoteo. Vamos a mirar en estos capítulos cómo debemos vivir tú y yo, como personas, como familias, pero también como iglesia, a la luz del Evangelio. Así que es mi deseo que con esto dicho preparemos nuestro corazón, lea esta carta esta semana, y yo estoy seguro que Dios continuará hablándonos a cada uno de nosotros. Pero hoy no puedo terminar hoy sin preguntar, hoy decir que si hay alguien en este lugar que aún no ha conocido al Señor, el Señor quiere hoy traerlo a su reino. Porque todo esto se trata de levantar al Señor. Todo eso se trata de conocer a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si tú eres pecador y la luz de Cristo no ha alumbrado tu corazón, el Señor quiere que tú le reconozcas hoy como su único y suficiente Salvador, para que entonces puedas conocer la verdad y en Él puedas ser hecho libre. Porque la Biblia dice que si el Hijo os libertare, os hará verdaderamente libres. Sea cual sea la situación que tú estés viviendo el día de hoy y hayas creído que no hay esperanza, hay esperanza, porque Cristo Jesús quiere darle propósito a tu vida. Quiere sacarte de la oscuridad y traerte a la luz admirable. Quiere quitarte el corazón de piedra que todos teníamos y darte un corazón de carne, el cual sea ahora para adorarle y bendecirle. Así que vamos a orar en esta mañana. Póngase de pie y nos ponemos en las manos del Señor. Padre, te damos infinitamente gracias por tu palabra en esta mañana. Sabemos que tú nos has hablado y nos continuarás hablando a través de esta carta. Señor, gracias porque vemos en Timoteo a un hombre dispuesto a vivir para gloria tuya. Fue enviado, Señor, a un lugar hostil, donde muchos literalmente estaban dispuestos a matar por causa de que tu evangelio no siguiera creciendo. Enséñanos, Señor, de la fidelidad de Pablo. Enséñanos también de la fidelidad y de la humildad de Timoteo, el discípulo que estuvo dispuesto a cumplir el llamado que tú le estabas dando, Señor. Queremos aprender, queremos crecer. Ayúdanos, Señor, a ser columna y baluarte de la verdad, como tu iglesia, la iglesia del Dios viviente. Muéstranos cada día cómo debemos conducirnos como hijos tuyos. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Señor, nos ponemos en tus manos y hoy también oramos por aquellas personas que aún no te conocen. Señor, toca los corazones y que muchos puedan venir a tus pies en esta mañana. Te bendecimos y te damos gloria y honra el día de hoy, porque solamente tú eres digno, Señor, de ser exaltado. Hoy celebramos tus bondades, celebramos tus misericordias, pero también oramos por las peticiones que hayan en medio de tu pueblo. Señor, tú conoces la necesidad en medio de cada corazón, en medio de cada familia. Oramos por aquellos que están enfermos y que no han podido venir hoy a este lugar. Te pedimos, Señor, que tu mano de sanidad esté sobre ellos. Señor, oramos por nuestros hijos, los hijos de cada uno de los que estamos acá, Señor. Señor, que ellos también puedan vivir para gloria tuya, Señor. Trae los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, Señor. Trae unidad en medio de las familias. Que
que tú seas el centro de nuestras casas. Ese es el anhelo de nuestros corazones. Oramos por cualquier otra necesidad en medio de tu pueblo, Señor. Obra según tu perfecta voluntad. En ti descansamos. A ti te entregamos nuestra carga hoy. Te pedimos, Señor, obra. Haz lo que tú quieras hacer en medio de cada vida. Gracias te damos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén.